Bueno, Venezuela, al final estamos hablando un poco de lo mismo. Situación en este momento, minuto y resultado. Nadie sabe lo que está pasando. El Parlamento acusa al gobierno de tener prácticamente secuestrado. No nos disparen. Parte de la Guardia Bolivariana se subleva en el norte de Caracas. La mayor parte de la gente que vive allí, lugar típicamente chavista hasta hace nada, se levanta en apoyo de los militares sublevados. La Guardia Bolivariana llega a sofocar a los otros. El caos se extiende. Y William Cárdenas, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se sale de aquí? Bueno, pues yo creo que va a tener ya la crisis un desenlace muy difícil de predecir, porque las características de un régimen absolutamente atípico, ¿no? Integrado por una cantidad de personalidades que están vinculadas a delitos, a crímenes gravísimos de lesa humanidad, de terrorismo, de narcotráfico, de delitos económicos, bueno, pues no permite avisorar cuál puede ser la salida. No estamos ante políticos normales, estamos ante delincuentes, y estas personas, por aferrarse en el poder, puede que hagan cualquier disparate, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta para William Cárdenas? Imagino, porque todos estamos preguntándonos cosas. Que el presidente legal, que decimos Juan Guaidó, ha llamado al ejército a de una vez por todas levantarse a defender al pueblo, diciéndole que eso no es un golpe de Estado, que es al contrario, que en realidad lo que hacen es cumplir con su deber, que probablemente lo tenían que haber hecho mucho antes, cuando vimos que Maduro ya había roto con la Constitución, cuando atropella a la Asamblea Nacional en su día, resultado de las elecciones del 2015, y que les pide realmente a los militares que salgan a defenderle. Pero los militares los tenemos también metidos en gran parte en ese paquete, ¿no? En el paquete que usted describía ahora con tanto acierto, una mafia, delincuentes que están con la espalda contra la pared porque tienen muy pocas salidas. Realmente su salida es buscar una guarida en China o en Rusia, quizá, pero poquita cosa más. ¿Qué posibilidades hay de que realmente el ejército en este momento, de que unas parte, digamos, de los oficiales, de los suboficiales o de los oficiales jóvenes, de los que no son los generales corruptos, digamos, se levanten masivamente, es decir, con unas posibilidades de éxito real? Yo creo que es probable que eso ocurra, ¿no? Ya los signos de descomposición que estamos viendo son gravísimos, gravísimos. Es una sociedad completamente depauperada, sometida a un exterminio por la privación intencional de alimentos y de medicina, que llega a un punto de colapso. Y llega al colapso con un régimen que, bueno, pues a todos los desmanes, a todos los errores, a todos los delitos y los crímenes que ha venido cometiendo, se le suma el que el 10 de enero se produjo la toma de posesión del cargo de la presidencia, y este señor no tenía cualidad para hacerlo. Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, es un usurpador. Y yo creo que el pueblo de Venezuela ya llegó a un tope en el que no está dispuesto a aceptar que este títere del castrocomunismo cubano instalado por los Castro en Venezuela, continúe en el poder. Eso lo ha detectado también el estamento militar. Yo creo que lo que estamos viendo ya son expresiones a lo mejor muy puntuales, muy pequeñas, pero ya hay una sensación de descontento bastante acentuado. Además, hay que tomar en cuenta que hay más de 135 oficiales de las Fuerzas Armadas que están presos. O sea, ya casi superan el número de civiles presos. Entonces, en estas situaciones de crisis, es un conflicto, los estudiosos de la teoría política, es un conflicto sumacero, ¿no? Donde necesariamente va a tener que desplazarse uno de los dos factores en conflicto. Yo creo que
las Fuerzas Armadas se pondrán del lado del pueblo, que ya está, ha llegado al límite de su Alberto Sotillos. Y yo quería preguntar, porque evidentemente el desastre es generalizado, pero yo creo que, del gobierno evidente, pero también venimos de un periodo anterior en el cual también la oposición, digamos que no siempre se ha comportado de la manera más ejemplar posible, lo cual le ha permitido precisamente a Maduro seguir excusándose o mostrando algunos elementos. Yo creo que ahora probablemente, y lo que le quería preguntar es si la oposición tiene conciencia de la responsabilidad que le viene por delante, es decir, la importancia de evitar términos de revancha, de la militarización de la respuesta, es decir, no seguir con el desastre de Venezuela, sino ofrecer una alternativa, yo creo que desde el punto de vista sosegada, calmada, teniendo la razón, pero no, digamos, tratando de revertir de manera violenta los desastres cometidos. Bueno, no podemos olvidar que Venezuela ha vivido durante mucho tiempo una democracia muy estable, sí, y que en Venezuela los líderes políticos tienen madurez. Esa oposición que a lo mejor ha manifestado y ha mantenido diferencias en algunos momentos, ahora mismo está completamente unida en torno al presidente de la Asamblea Nacional, un joven político, Juan Guaidó, que fue electo el 5 de enero como presidente de la Asamblea y que por efecto del artículo 233 de la Constitución es el llamado a encargarse de la presidencia al no existir un presidente legítimo que tomara posesión. Bueno. O sea, en Venezuela ahora mismo hay dos poderes públicos legítimos que están en manos de la oposición. Uno es la Asamblea Nacional y el otro es Juan Guaidó, sí, William, que es el presidente. Además, no es el momento de justificar aquí a la oposición. Aquí es el momento de derrocar a la tiranía, a la dictadura sangrienta de esa mafia, mafia comunista. Primero hay que hacerlo. Que un dictador no suele jugar de forma democrática y eso es lo que han tenido que ver. Pero derrocar de forma no democrática a lo no democracia acaba siendo un desastre. Pero ¿Cómo se derroca democráticamente al señor Maduro? Claro. Pues nosotros derrocamos a Franco. Hablando con él con Zapatero. Pagándole a Zapatero. Vamos a ver. O sea, que si quieren cometer errores, que cometan, pero yo por Venezuela me gustaría que evitaran los errores que en otros casos hemos visto que Vamos a ver. El régimen de Maduro es la sucursal de la narcodictadura castrista. Y hay 4.000, claro. Entonces, tanto a Maduro como a los Castro, o al Castro que nos queda, y a Díaz-Canel y a todo el Partido Comunista, tienen que ser juzgados. Tienen que ser juzgados por los asesinatos y por lo que han hecho. Una cosa es un juicio, entonces, por eso hablamos de juicio nosotros justo, no hablamos de venganza, pero los que hemos sufrido la persecución del castrismo o los que han sufrido la persecución de Maduro, lo que exigimos, y yo creo que eso es legítimo, es un juicio, la haya. Pero como asesinos que son. Bueno, entonces habéis entendido la petición, está bien. Eso es exigir justicia. Eso es exigir que se respete a los que hemos sido víctimas de esos regímenes. Entonces, yo creo que no es nada extraordinario y en eso estamos unidos venezolanos y cubanos. Y ahora hay una oportunidad, efectivamente, porque Cuba está debilitado, está mirando al referéndum que hay el día 24, Venezuela empieza la gente a levantarse y no se acaba con Venezuela si no se acaba también con Cuba. Y eso es clarísimo. Y Trump lo sabe. Tenemos una ventana de unos meses y ahí, desde luego, los cubanos vamos a estar apoyando a los venezolanos 100%. Muchísimas gracias, Rocío. Don José Ramón García Hernández. Bueno, pues a mí hay dos cosas en este momento, porque ya sabes que me he convertido en un venezolano más. Y mira, hoy el vicepresidente Pence de Estados Unidos ha hecho una afirmación que yo creo que despeja todas las dudas, ¿no? Hemos oído sus voces. Y esta mañana les decimos que nosotros estamos con ustedes y que nos quedaremos con ustedes hasta que se restaure la democracia. Quiero ver cómo valoras esto y también cómo valoras la posición del Gobierno de España, porque nosotros sabes que hemos sido muy beligerantes, aprobamos con tu ayuda que fuéramos a una estancia temporal para todos los venezolanos que viven en España, se aprobó en el Congreso y el gobierno de Sánchez primero no quiere daros el estatuto de estancia temporal, no quiere perseguir la Corte Penal Internacional los crímenes de la dictadura de Maduro y se está dedicando en la Unión Europea a crear un grupo de contacto, de diálogo con el dictador Maduro. Que nosotros hemos denunciado. De lobby para Maduro. Hablemos claro.
Y nosotros hemos pedido la retirada de nuestro embajador. Yo quiero saber qué te parece todas estas cosas. Bueno, en primer lugar, agradecerte, José Ramón, la nota que has hecho circular hoy como secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular, donde fijas posición en relación a ese grupo de contacto. Efectivamente, con los criminales no se puede dialogar. Con los criminales no se puede negociar. Cuando al principio de la conversación yo les dije que es que ni siquiera estamos ante dictadores al uso. No, estos señores son unos auténticos mafiosos. Claro. Es el crimen organizado que está instalado en el poder en Venezuela. Exactamente. Además, con una característica, la situación tiene ribetes de conflicto internacional. Hay efectivos del castrocomunismo en Venezuela, hay miles de ellos. 4.000 tíos infiltrados. Hay miles de ellos que están allí prestando servicios en la inteligencia, espiando a las Fuerzas Armadas. Por eso, en gran medida, por eso muchos oficiales de las Fuerzas Armadas no han podido expresar su descontento porque están seguidos día a día, espiados y se sienten incluso hasta acosados. Pero yo creo que este tiempo ya está llegando a su fin, ¿no? Es un régimen que hace aguas por todas partes, que económicamente no tiene salida. La comunidad internacional, cosa que agradecemos muchísimo, ¿no? La comunidad internacional, como nunca antes se había manifestado, se ha puesto al lado del pueblo de Venezuela. La Unión Europea, el Grupo de Lima, países importantes dentro de la OEA, los Estados Unidos, Canadá, y lo que acabas de mencionar, esa intervención de Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, es la más eficaz demostración de respaldo, de estar dispuestos a apoyar a la lucha por la libertad. Aquí apoyaban a Maduro, del pueblo venezolano. Seguiremos muy atentos a lo que ocurre en Venezuela, evidentemente, y además sospecho que después de la publicidad van a seguir enzarzados y para bien.